Bueno, buenas noches para todos. Cordial saludo para todos los que están ya conectados, para los que se van conectando, pues van retomando pues en la actividad del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a esta segunda masterclass en salud. Ya la clase anterior pues me presenté, sin embargo creo que la clase anterior algunos entraron un poquito tarde. Ahí ya ven mi nombre y me presento nuevamente. Mi nombre es Diana Fernanda Naya. Vamos a continuar el día de hoy fortaleciendo un poco todo lo relacionado a la seguridad del paciente. En este caso, en el día de hoy, específicamente vamos a hablar un poco, o la sesión va a abordar el tema específicamente de todo lo relacionado a la seguridad del paciente en traslado y continuidad asistencial. Veo y tengo la seguridad que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en esta área, en esta parte del traslado al paciente, entonces sé que me van a ayudar muchísimo dándome muchos ejemplos el día de hoy. Espero se encuentren súper bien, que hayan tenido un buen día y vamos a iniciar como tal la masterclass del día de hoy. Recordando también que toda la parte de la seguridad del paciente, pues es un eje muy, muy importante y el eje central en toda la parte del cuidado y de la atención a los pacientes como tal. Bueno, un mensaje importante antes de dar inicio como tal al tema del día de hoy es tener presente que cuando hablamos del traslado de un paciente, un traslado mal gestionado, de alguna manera se puede convertir en un evento adverso que se hubiese podido evitar. Es decir, si hubiésemos detectado a tiempo o hubiésemos gestionado un traslado adecuado, se hubiese podido evitar algún evento o algún problema con el paciente directamente. Entonces, dentro de los objetivos o de los fundamentos, de alguna manera, del traslado dentro de la seguridad del paciente, en el traslado del paciente, valga la redundancia, encontramos varios objetivos, pero es importante tener presente que el traslado del paciente representa un punto crítico en el ciclo de la continuidad del cuidado. La seguridad del paciente se debe llevar a cabo o se debe cuidar o velar por la seguridad del paciente durante todo el proceso, no solamente durante el traslado. Desde el momento que se genera una orden de traslado, desde ese momento ya debemos estar velando por la seguridad de ese paciente. Se dice también que de alguna manera la continuidad asistencial no es una responsabilidad solamente de la persona que lo va a llevar de un lugar a otro a este paciente, sino se dice que esta es una responsabilidad compartida entre todo el equipo, ¿sí? La persona que lo traslada, la persona que realiza toda la parte administrativa, la persona que lo va a recibir en el lugar donde llega el paciente. Entonces, esto es como una responsabilidad que todo el equipo de talento humano en salud que tiene contacto directo con el paciente devenga sobre él. Y se dice también que dentro de todo el proceso de la seguridad del paciente, dentro del traslado, cada movimiento del paciente debe estar estrictamente señalizado, mecanizado o determinado, de tal manera que durante todo el proceso de traslado de ese paciente siempre le garanticemos la seguridad. Entonces, dentro de los objetivos o el alcance de la clase del día de hoy, de esta masterclass, vamos a tener presente que al finalizar la masterclass del día de hoy, podemos identificar y mitigar cualquier riesgo asociado al traslado de los pacientes, ¿sí? Vamos a determinar cómo podemos llegar a detectar antes de el riesgo que se puede presentar durante el proceso de traslado. Vamos a reconocer la importancia de la continuidad asistencial y a fortalecer todo el proceso de mantener en todo el trayecto del traslado del paciente la atención asistencial del mismo. Y también dentro de estos objetivos estratégicos que vamos a adquirir el día de hoy, vamos a comprender cuál es nuestro rol como personal de la salud antes, durante y después del traslado de un paciente y cómo prevenir un evento adverso durante todo el proceso del traslado. Entonces eso como tal es de alguna manera lo que de aquí a las 8 de la noche
yo espero que nosotros y que todos los que estamos presentes en esta masterclass adquiramos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar ahora sí como tal en qué define o qué es un traslado seguro y efectivo. ¿Qué entendemos por un traslado seguro? Antes de hablarlo como tal, me gustaría escuchar a algunos de ustedes que para ustedes, ¿qué es un traslado seguro de un paciente? ¿Quién levanta la mano por ahí? Los participativos. Por ahí vi que ya levantó la mano Breiner. Dime, Breiner. Buenas noches, jefa, ¿cómo está? Bien, sí, señor, cuéntame. Bueno, para mí un traslado seguro y efectivo tiene muchas variantes porque primero nosotros tenemos que asegurar a la persona que estamos trasladando, ¿sí? Tenemos que verificar qué signos vitales tiene, tenemos que verificar en qué condiciones se encuentra, si es persona lactante, si es persona operada, si es persona infartada. Entonces, a raíz de eso nosotros podemos como acceder a cierta información, ¿sí? Decir a qué velocidad puedo ir, cómo puedo amar, si tengo que sujetar a la persona, cómo la puedo sujetar, y asimismo los cuidados que uno le dé dentro del vehículo de emergencias. Sí, sí, muy bien, gracias, Breiner, por tu participación. Entonces, específicamente cuando hablamos de qué es el traslado seguro o qué es un traslado seguro, se dice que el traslado seguro específicamente es el proceso mediante el cual el paciente es movilizado de un punto a otro, garantizando siempre que él tenga una estabilidad clínica, es decir, que su estado de salud esté estable y que el tratamiento que esté recibiendo en ese momento del traslado pues sea un proceso o un tratamiento continuo, es decir, que en ningún momento durante el traslado haya algún stop, por decirlo de alguna manera, o alguna ausencia de tratamiento porque se esté dando el proceso de traslado específicamente. Y también se dice que un traslado seguro y efectivo hace relevancia a una comunicación efectiva entre los servicios, entre las personas que están desarrollando este traslado. Entonces, es importante tener presente, ya te doy la palabra, Catalina, creo que eras. Entonces, es importante tener presente que durante el proceso de traslado, siempre hay que tener muy claro estas tres cosas que nos hablan aquí en la diapositiva y que Breiner nos lo dijo, que es mantener estable el paciente durante todo el proceso de traslado, mantener estabilizado ese paciente de acuerdo a su estado de salud en el que se encuentre, mantener el tratamiento que ya tiene instaurado desde el lugar de origen durante todo el proceso de traslado hacia el otro lugar donde vaya a ir, y mantener la comunicación efectiva entre las personas que se encuentran dentro del proceso de traslado y hacia donde vayamos a ir. ¿Listo? Dime, Catalina. Muy buenas noches, jefa, ¿cómo ha estado? Espero que muy bien. Gracias, claro que sí, muy bien. Pues la verdad, pues mi opinión es que ante todo debe haber una, sí, como estás diciendo, una buena comunicación asertiva, porque pues no solamente sería entre nosotros los que vamos en la ambulancia, sino también con todo el equipo. Y también mirar la seguridad que tenga la ambulancia, porque pues obviamente nosotros podemos llevar el paciente ahí, pero tenemos que corroborar en qué circunstancias estamos saliendo nosotros, porque pues también va a ir, o sea, pienso yo que la seguridad también va del paciente, de saber cómo estamos saliendo en la ambulancia. Sí, sí, señora. Entonces, importante tener presente eso, ¿no? ¿Qué es Profe, un... buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, que acabé de salir de turno y acabé de llegar acá para conectarme, que tengo internet. Mi nombre es Julio César Rendón Gómez, pertenezco al Cuerpo de Bomberos de Surimena, San Carlos de Guaroa. Hola, Julio, bienvenido. Sí, señor, no te Oh, preocupes. Bienvenido y sí. llegaste apenas porque estamos hoy en un tema que en la parte de bomberos y en toda la parte de primeros auxilios, que veo que acá hay varios, está
creo que Catalina es la que está en la defensa civil. Sí, jefa. Listo, profe. Ustedes Gracias. saben muy bien todo este proceso de traslado de pacientes, entonces me van a ayudar mucho el día de hoy, ¿listo? Entonces, bueno, Listo, profe. hablábamos específicamente de qué define un traslado seguro y efectivo, y es importante conocer también que dentro del traslado seguro y efectivo vamos a encontrar 3 tipos de traslados en el entorno sanitario. Está el traslado intrahospitalario, el traslado interhospitalario y el traslado extrahospitalario. Entonces, ¿cuál es el traslado intrahospitalario? Dice la literatura, el traslado intrahospitalario es aquel que se realiza dentro de la misma institución donde llevamos al paciente de un servicio o de una unidad a otra. ¿Sí? ¿Clara esa parte? El traslado intrahospitalario. ¿Quién me regala un ejemplo en la vida real? Un traslado intrahospitalario dentro de una institución. Por ahí me está levantando la mano Wilmer, creo que es. ¿Sigue Wilmer? Jefe, buenas noches. Nosotros manejamos el intrahospitalario, hay veces que toman ecografías. Yo trabajo en un hospital de primer nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, hay en ocasiones que toman ecografías en un punto determinado o hay veces que se daña el rayos X, toca llevarlo a toma de rayos X. Eso es un intrahospitalario. Exacto, muy bien, Wilmer, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de los traslados intrahospitalarios, como su nombre lo dice, dentro del mismo hospital, dentro de la misma institución. Es cuando, por ejemplo, el paciente entró por urgencias, ingresó por urgencias, pero resulta que lo tienen que remitir o lo que tienen que trasladar, perdón, al servicio de cirugía porque tiene una apendicitis, entonces lo van a operar. Eso es un traslado intrahospitalario. ¿Listo? Claro esa parte. Después viene el segundo tipo de traslado, que es el traslado interhospitalario. Y se dice que el traslado interhospitalario es la transferencia entre diferentes niveles de complejidad o centros hospitalarios. ¿Quién me da un ejemplo de un traslado interhospitalario que ustedes conozcan o que de pronto ustedes han detectado? A ver, venga, miramos por acá que hay varias personas conectadas. A ver, Julio. ¿Quién más veo por acá que participe? Brian, César, Emanuel, Fabián, alguno de ustedes. Un ejemplo. Bueno, por ahí levantó la mano Harold. Buenas noches, profe. Profe, pues no sé si hospitalario es como cuando estoy en Aguachica, trabajo en el dispensario de Aguachica y sale un traslado para la alta complejidad, cuando nos pueden ser atendidos ahí. Sí, exacto. Ese es el mejor ejemplo, Harold. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de un traslado interhospitalario, su nombre lo dice, es un traslado entre hospitales. Generalmente se da cuando trasladamos a un paciente de un centro hospitalario de determinada complejidad a uno de más complejidad porque su estado de salud lo requiere. Por ejemplo, el paciente lo recibimos en un centro de salud, voy a inventar, ¿no? En el centro de salud de Palmas del Socorro, y el paciente por su estado de salud debe ser trasladado al Hospital Internacional de Colombia, que está en Bucaramanga, porque resulta que necesita ser visto urgente por cirugía cardiovascular. Ya por esos lados del municipio no hay cirugía cardiovascular. Entonces, ese traslado desde el Centro de Salud de Palmas del Socorro hasta el Hospital Internacional es conocido como traslado interhospitalario, traslado entre hospitales. ¿Listo? De niveles de mayor complejidad. Y por último encontramos otro tipo de traslado, que es el traslado extrahospitalario. ¿Quién me dice que entienden sin leer o sin explicar esta parte de traslado extrahospitalario? ¿Qué sería entonces este tipo de traslado?
A ver, ¿quién levanta la mano? Hoy está muy callado. Wilmer, cuéntame. Wilmer, Eh, Jefe, puede ser de un ejemplo, un accidente de tránsito donde sucedió el accidente de tránsito al centro hospitalario. sí, señor, muy bien. Harold, cuéntame tú, ¿quieres participar? Puede ser el traslado de un paciente a su domicilio. Sí, señor, muy bien. Yo sabía que me iban a ayudar mucho el día de hoy estos chicos. Entonces, bueno, cuando hablamos de traslado extrahospitalario, dice que es la atención y transporte en el ámbito prehospitalario, emergencias o domiciliario. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a recoger a un paciente que tuvo un accidente en la calle y lo llevamos de la calle hacia el hospital para ser atendido. Ese es un traslado extrahospitalario. ¿Listo? O cuando, por ejemplo, el paciente ya es dado de alta del hospital, pero resulta que por su estado de salud es un paciente cuadripléjico, que está encamado y demás, pues no se puede dar de alta y que se vaya solo, sino hay que llevarlo en ambulancia. Entonces, en este caso, es un traslado extrahospitalario. Lo trasladamos hacia su domicilio. Cuéntame, Catalina. También, pues, pues también puede ser como un ejemplo, una persona de pronto, un adulto mayor, pongámosle por ahí de unos 70 años, y se pide la ayuda a la ambulancia para que vengan por él, pues porque se ha enfermado en la casa, o sí, o pasa algún efecto adverso, o también como tú decías, cuando salen de alta en un hospital y vuelven y se empeoran o algo. Exacto. Sí, señores, así es. Es importante tener presente, chicos, estos tres tipos de traslado y tener presente que el riesgo durante el proceso de traslado de un paciente no empieza cuando lo subimos a la ambulancia, ¿sí? Y cuando ya lo vamos a llevar, no. Empieza desde el momento, desde la decisión que se tomó de realizar ese traslado del paciente, desde la preparación de ese proceso de traslado. Desde ahí empezamos ese riesgo de ese traslado como tal. Dime, Profe, Julio. inclusive desde el primer llamado ya empieza uno a hacerlo del traslado y todo. Está Exacto, uno, desde el primer llamado ya uno está, mejor dicho, concientizado de todo eso. exacto. Desde el primer momento, que por ejemplo, en el caso de que hay un paciente que está en casa y requiere atención urgente, ¿sí? Desde el momento que nos llaman y nos dicen hay que recoger al paciente que se está infartando o que tiene algún tipo de alteración en salud en tal domicilio, desde ese momento nosotros ya debemos empezar a determinar o identificar los riesgos que se pueden presentar durante ese proceso de traslado, ¿listo? Entonces es importante tener presente eso. Listo, profe. Dentro de la identificación de los riesgos que se pueden presentar durante todo el proceso del traslado, vamos a encontrar varios tipos de riesgos, ¿sí? Los primeros riesgos que podemos encontrar en el proceso de traslado del paciente es los riesgos asistenciales. Entonces, dentro de los riesgos asistenciales, y antes de hablar de un ejemplo de los riesgos asistenciales, yo quiero preguntarles a ustedes, a ver quién me cuenta o me ayuda. Para ustedes, ¿qué creen que es un riesgo asistencial? ¿Qué sería un riesgo asistencial como tal? A ver, ¿quién levanta la mano? Dime, Catalina. Pues yo pienso que un riesgo asistencial es no llevar todo el protocolo de bioseguridad porque pues Catalina, no te escucho bien, creo que estás muy lejos, se escucha súper lejos. ¿Me escuchas? Sí, señora, ahora sí, perfecto. Que yo pienso que lo primero que se debe llevar es todo el protocolo de bioseguridad, pues porque van a haber cambios de fluidos, todo sí, lo primero la bioseguridad. Sí. ¿Qué dice Harold? Pues un riesgo asistencial es referido a tratar de los menos daños posibles al paciente, ¿no? Tener los mejores, eh, evitar los errores, evitar Exacto. los Entonces, errores, es la palabra, evitar los errores. ajá.
Pablo, cuéntame. Ay, pues, buenas noches. Bueno, no, considero que los riesgos asistenciales están directamente enfocados a lo que requiere el paciente antes, durante y después de su traslado. Es decir, lo primero es considerar si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, qué riesgos puede tener durante el camino, considerar qué elementos como tal puedo requerir, elementos como el tipo de ambulancia, si requiere una ambulancia básica o una medicalizada, si el trayecto va a ser corto dentro de la ciudad o a otra ciudad, considerar también aspectos como la referencia y la contrarreferencia, si va a llegar directamente al sitio de nivel que requiere o si requiere como tal una parada en el camino. Considero de pronto que los riesgos asistenciales también tienen que ver con el tiempo, no solamente de preparación, sino de transporte y de recepción del paciente en el nuevo lugar donde va a ser llevado. Muchas gracias, Pablo. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de los riesgos asistenciales, chicos, específicamente hablamos de estos riesgos que se pueden presentar durante todo el proceso, y como Pablo lo dijo, antes, durante y después del traslado del paciente, y van referidos directamente en cuanto a la atención de ese paciente, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, algunos tipos de riesgos asistenciales que podemos encontrar en estos traslados está el deterioro clínico, es decir, la alteración del estado de salud del paciente y alteración que durante el trayecto o el traslado el paciente tenga un código, tenga dificultad para respirar, ¿sí? Entre en paro durante el desplazamiento, eso es un riesgo asistencial. ¿Listo? Que durante el traslado el paciente haya pérdida de la vía aérea del paciente, si es un paciente que va entubado, ¿sí? Que haya alguna desconexión del oxígeno, que no haya buena conexión de las tomas del flujómetro y demás, ¿sí? Eso puede ser otro ejemplo de un riesgo asistencial. Y por último, otro ejemplo puede ser introducción durante el traslado de algún tratamiento que el paciente lleve instaurado. Por ejemplo, que lo estábamos trasladando en la camilla o ya va en la ambulancia porque lo vamos a trasladar a una toma de un examen o a una institución de mayor complejidad, y resulta que el paciente llevaba una sonda nasogástrica que no se fijó adecuadamente antes de, y durante el traslado se le sacó, se salió la sonda completamente. Eso es un riesgo de tipo asistencial, ¿listo? Porque de alguna manera se interrumpe el tratamiento o la terapia que en ese momento se estaba realizando a ese paciente, o que durante el traslado se descanaliza el paciente, ¿sí? Y perdamos el acceso venoso que tenemos. Eso es un riesgo asistencial, ¿listo? ¿Claro esa parte? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Nada, súper claro. Ahí está bien, profe, ahí está bien. Está claro. Dentro de los otros riesgos que podemos encontrar durante el traslado del paciente están los riesgos operativos, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Y me comparten, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser unos riesgos operativos o un riesgo operativo que se puede presentar durante el traslado de un paciente? A ver, ¿quién me comparte? ¿Cuál creen ustedes que puede ser un riesgo operativo específicamente? Se varó la ambulancia y se quedó sin gasolina. Exacto, perfecto, Pablo. Es así. Un riesgo operativo es eso. Una falla en el equipo, ¿sí? No nos dimos cuenta porque no lo detectamos a tiempo. Gran error. Fuimos a monitorizar al paciente que nos está entrando en un código acá durante el traslado en la ambulancia, y oh sorpresa que le fuimos a poner el monitor y el monitor está descargado. Grave error, pero puede suceder. Eso es una falla o un riesgo operativo, ¿sí? Estamos trasladando al paciente y no encontramos dentro del transporte, dentro de la ambulancia, ciertos equipos que requerimos para estabilizar el estado de salud del paciente en el momento, un aspirador, un tubo, etcétera, ¿sí? Eso es un riesgo operativo. Señor, por ahí veo que alguien quiere hablar. También puede ser un riesgo operativo, profe, una pinchada de una llanta, una salida de una rueda, porque uno nunca sabe, usted sabe que todo hay que prevenirlo antes de salir. Pero muchas veces se puede olvidar. Exacto, esos son riesgos operativos.
y es importante tenerlos presentes. También encontramos los riesgos comunicacionales o fallas en la comunicación. Y estos riesgos van ligados a qué? Cuéntame, Fabián, que veo que está levantando la mano. Sí, buenas noches. Creería yo que, pues, no sé si estaría en este ámbito, pero el riesgo operativo sería, para mí, una de las fundamentales es que el operador del vehículo, por la patología, complejidad del paciente, inicie la marcha del mismo y realice pues maniobras bastante bruscas, afectando pues obviamente la estabilidad del paciente, la condición del paciente, ya sea por exceso de velocidad o sea por las mismas maniobras como tal. Sí, puede hacer parte del riesgo operativo. Y mira que después de lo que dice Fabián, podemos poner como riesgo operativo también la falta o la falla en una inmovilización adecuada de ese paciente durante el traslado, ¿sí? Entonces saben que muchas veces cuando, bueno, veo que levantan las manos y me ponen como a querer dejarlos hablar. Entonces, es importante tener presente que, por ejemplo, cuando recogen pacientes de un accidente y demás, deben tener muy presente la adecuada forma de inmovilización en la camilla, ¿no? Si de pronto durante ese proceso de traslado no se inmoviliza adecuadamente o la camilla no funciona adecuadamente, eso hace parte de un riesgo operativo. Dime, Pablo. ¿Pablo? De pronto, por ejemplo, colocaría un ejemplo de algo que nos ocurrió hace muchos años luego de un movimiento sísmico que afectó a Cali. Y es que pidieron... ¿No? ¿Me dices? ¿En qué trabajas tú? Actualmente como rescatista industrial, pero he sido funcionario de defensa civil a nivel del suroccidente colombiano y pues todo el tiempo manejando también servicios de ambulancia. O sea que tienes mucha experiencia en todo este proceso de traslado. Estamos aprendiendo. Cuéntame entonces. En una oportunidad en la parte de riesgos operativos y fallas de comunicación, por ejemplo, nos pidieron que teníamos que evacuar una clínica y llegaron N cantidad de ambulancias, pero no nos habían dicho que lo que había que evacuar era neonatos. O sea, que todas las ambulancias que llegaran necesitábamos era que llegaran con incubadora. Ajá. Y resulta que ninguna ambulancia tenía incubadora. O sea, no pudimos hacer nada. Y había que evacuar pacientes de sala de cuidados intensivos y tampoco ninguna ambulancia tenía la capacidad de transportar ese tipo de pacientes por los requerimientos logísticos que podía tener en ese caso. Entonces, en muchas oportunidades, en el que es el traslado intrahospitalario, a veces no dan la información completa, qué tipo de paciente es el que se va a recibir, sino simplemente vaya y recoja el paciente de la clínica A y lleve a la clínica B. Exacto. Pero no dan mayores datos. Hay pacientes, por ejemplo, que hay que trasladarlos. Encontramos dos tipos de riesgos, ¿no? Está el riesgo operativo, que es específicamente la ausencia de las incubadoras, por ejemplo, en el caso de traslado de los neonatos, y el riesgo de la falla en la comunicación, ¿no? No se dio una comunicación adecuada entre las dos instituciones y no se dijo lo que se requería para dicho traslado. ¿Sí? Otro, por ejemplo, son pacientes con trauma craneoencefálico que tienen que ser trasladados semisentados, pero no dan la información completa y resulta que los llevan acostados. Y un proceso de desaceleración sistémica puede matar al paciente. Exacto. Hay pacientes que los puede trasladar uno a mediana velocidad, pero hay otros pacientes que por su estado crítico hay que llevarlos suavecito. Entonces, si uno no recibe la información clara del centro regulador, está llevado de chiras. Y si en ese caso el auxiliar de enfermería no tiene claro el procedimiento que hay que adelantar o no ha clasificado bien el paciente, si lo que tiene es un paciente por enfermedad, por trauma o por parto, pues cada uno de ellos tiene una complejidad completamente diferente. Entonces también ahí pueden haber unos riesgos operativos bastante grandes que pueden colocar en riesgo la vida del paciente, pero también la seguridad jurídica de conductor de ambulancia y tripulantes. Exacto, es muy cierto. Mire que, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, si nos ponemos a pensar como en la vida diaria o en la experiencia diaria, en lo que uno ve, la mayoría
la mayoría de los eventos adversos que se pueden presentar o que se presentan durante el traslado del paciente no se dan por riesgos asistenciales o riesgos operativos. Sí, puede presentarse, pero lastimosamente en la realidad, lo que uno se da cuenta o lo que uno ve, la mayoría de estos eventos adversos se presentan específicamente por riesgos comunicacionales, es decir, por errores en la comunicación, porque no se entregó de manera adecuada y manera completa, porque no se dijo qué se requería para dicho traslado durante el proceso de la comunicación telefónica que se hace entre las instituciones, entre las personas que van a hacer el traslado. Entonces, es muy importante tener presente que hay varios riesgos que se pueden presentar. Sin embargo, los 3 riesgos que se les acaba de nombrar o que acabamos de decir son evitables, ¿sí? Si tenemos un proceso adecuado del traslado del paciente antes de, se puede llegar a evitar cualquier tipo de evento adverso. Dime, Catalina. Mira, te cuento, el niño mío estuvo muy delicado, a él lo remitieron de acá del hospital de Risaralda al hospitalito infantil de Manizales Caldas. Resulta que la enfermera que llevaba al niño no le puso el buen oxígeno que necesitaba y al llegar al hospital infantil llegó en 71 de saturación, de una el niño le tocó que pásamelo en una UCI, pues porque lo llevaron en unas circunstancias que la verdad fueron como negligentes, entonces, y todo fue por una mala comunicación, porque yo pienso que donde se hubiera ido de pronto el médico con el niño, hubiera sido más diferente, aunque hubiera ido la enfermera, porque ya el médico iba guiando, al igual la enfermera, pues yo pienso que debe tener todos los conocimientos. Exacto. Mire lo importante, y ustedes lo están diciendo en esos ejemplos que colocan o que me están contando, lo importante que es la adecuada comunicación entre el talento humano que realiza el traslado. ¿Sí? Dime, Pablo. Pablo, creo que tienes la mano levantada. No, qué pena, se me había quedado levantado. Ya la bajé, gracias. Listo. Bueno, entonces es importante, dentro de todo este proceso del traslado del paciente, garantizar la continuidad asistencial sin fisuras o sin brechas, es decir, sin errores. Entonces, dentro de esta continuidad asistencial se dice una atención sin interrupciones, es decir, que durante todo el proceso del cuidado de ese paciente, siempre esté el tratamiento que se le esté realizando, ¿sí? que se le haya instaurado, que no haya ningún tipo de interrupción en esta atención. ¿Listo? Una coordinación efectiva, ustedes lo han dicho en sus ejemplos, asegurar que tanto la persona que los traslada, que lleva trasladado al paciente, como la persona que lo va a recibir o la persona que lo entrega, haya una coordinación efectiva entre todos ellos, entre todas estas personas, ¿sí? Asegurar como una sincronía entre estos niveles de atención durante el traslado del paciente. Dime, Pablo. Mira, un caso bien especial, bien gracioso, en los traslados entre municipios o entre departamentos. Te voy a colocar un ejemplo. Paciente ubicado en un hospital de Popayán que es trasladado a un mayor nivel en la ciudad de Cali. Resulta que sale la ambulancia, pero se encuentra un bloqueo, ya sea por derrumbe o por manifestantes. Era un trayecto de 4 horas, pero resulta que ya por el bloqueo se convirtió en 8, 12 o más. La pregunta es, si cuando salieron con el paciente salieron con dosis suficientes de medicamentos para soportar ese paciente, no en 4 horas, sino en las 8 o 12 que se puedan presentar. Porque, por ejemplo, lo del caso del oxígeno que dice la compañera, hay una cosa. Normalmente carga un cilindro de 3 metros cúbicos, diría yo, pero resulta que esos 3 a un promedio de 10%, pues esa vaina no dura nada, eso se lo come rápido. Y si de pronto llegó, no recargó y tuvo que volver a salir, de pronto no fue un descuido, sino que sencillamente por tanto flujo de pacientes se acabaron en el camino. Y ahí, Exacto. riesgo operativo, cuando yo me voy con un paciente y me salgo de la ruta hospitalaria.
Por eso es que uno siempre tiene unas rutas, unas calles, unas avenidas por las cuales uno siempre tiene que transitar. Uno en una ambulancia nunca se puede ir por una vía diferente, una vía secundaria, siempre tiene que ir por vías principales, precisamente por lo mismo. Que si usted se vara, hay un hospital cercano, una ambulancia que venga pasando también y lo puede ayudar a auxiliar. Exacto. Entonces, miren que esto que nos dice el compañero, pues nos hace tener muy claro cómo todo el proceso de una coordinación efectiva durante todo el traslado es tan importante, ¿sí? Prever esos riesgos, ¿sí? Detectar esos riesgos que de pronto, de alguna manera, uno los ve muy simples o uno dice, no, ¿eso qué va a pasar? Puede pasar, ¿sí? Puede haber un trancón, puede haber una manifestación y se quedó el paciente sin medicamentos, grave error. Entonces hay que prever todo eso. Entonces es importante dentro de todo este proceso de traslado, dicen que parte clave de este proceso es la entrega verbal estructurada durante el proceso de traslado. Hay una técnica que sus siglas en inglés es SBAR, en español se dice STAR, que significan las letras como tal tienen una función específica y hace referencia a una manera adecuada para entregar de forma estructurada a un paciente durante el traslado. Entonces dice, la S significa situación, es decir, la identificación del paciente. ¿Cómo está ese paciente? La A se dice antecedente. ¿Qué antecedentes tiene ese paciente que voy a trasladar? ¿Sí? ¿Qué historia clínica dentro de sus antecedentes trae? ¿Sí? Esa es la letra A de ese STAR. La E dice evaluación. ¿Cómo está su condición actual? ¿Cómo lo va a trasladar? ¿Cómo se encuentra en este momento ese paciente que estamos llevando en esta ambulancia? ¿Sí? Y la R se dice que es las recomendaciones, es decir, el plan. ¿Qué pensamos o hacia dónde se dirige este paciente? ¿Cuál es el plan de tratamiento que le instalaron a este paciente? Entonces se dice que esta entrega verbal, de forma muy estructurada, una de las técnicas o una de las maneras adecuadas de poder elaborar o entregar a un paciente bien durante el proceso de traslado es utilizar esta técnica, para que de alguna manera no se omita ningún tipo de información que puede llegar a ser crítica o importante durante el proceso de traslado. ¿Listo? Pablo, ¿quieres hablar? Que veo que tienes la mano levantada o la dejaste levantada. No, me va a tener que colocar fallo. Dígase, no olvida. Bueno, entonces dice que también dentro de todo este proceso o protocolo de una entrega segura del paciente durante el traslado, dice, y está el registro clínico completo, ¿sí? Asegurar que toda la documentación o soporte de esta historia clínica del paciente estén dentro de los documentos o de la papelería que llevamos durante el traslado. Miren, antes de salir de la institución donde el paciente se encuentra, pues yo tengo que verificar, por ejemplo, el auxiliar de enfermería que va a realizar el traslado, lo primero que se debe verificar siempre es, primero, que esté instaurada la orden de traslado, que ya hayan aceptado a ese paciente hacia su lugar de origen, si por ejemplo va hacia una institución de mayor complejidad. Y tercero, verificar muy bien que dentro de los documentos del paciente esté completo todo lo que se requiere para ese traslado, ¿sí? No que, por ejemplo, vamos a trasladar a un paciente a realizarse una ecografía en cierto lugar, porque dentro de la institución no hay, y cuando llegamos al lugar, oh sorpresa, nos llevamos la orden, o nos llevamos la autorización, y todo. Entonces, grave error. ¿Sí? Entonces, eso es importante dentro de un protocolo seguro de la entrega de un paciente durante el traslado. Y por último, encontramos la confirmación de la información, ¿sí? Cuando hacemos una entrega adecuada durante todo este proceso de traslado, es importante obtener una confirmación activa por parte de la persona que recibe ese paciente. Es decir, cuando yo llego al lugar donde voy a entregar a este paciente y verbalmente entrego a ese paciente y explico cómo entrego a este paciente, yo debo confirmar que la persona que lo reciba le quede clara la información que yo le estoy dando, ¿sí? Es decir, que haya una comunicación efectiva entre las dos partes, la que entrega y la que recibe. ¿Listo? ¿Claro está ahí?
¿Alguna observación o opinión? ¿O seguimos? Bueno, entonces, ya en esta parte habla un poco de cuál es el rol que nosotros, como talento humano en salud, desarrollamos durante todo el proceso de traslado. ¿Cuáles son las responsabilidades del equipo de salud durante el traslado? Antes, durante y después, tener súper presente eso. Entonces, antes del traslado del paciente, ¿cuál es la responsabilidad del personal del talento humano en salud? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál cree que es la responsabilidad antes de un traslado del paciente que yo tengo que tener como talento humano en salud? A ver. ¿Ninguno? Dime, Catalina, que veo que estás ahí con el micrófono. Es que no estoy segura. No importa, arriesguémonos, que para eso estamos acá, ¿no? Para despejar dudas, para aclarar esas dudas que de pronto tenemos. Pues yo pienso que lo primero antes de remitir un paciente en una ambulancia es tener pues hacerle una buena remisión y mirar que el paciente vaya bien canalizado, vaya bien con los medicamentos y que esté todo en orden en la ambulancia. Cuento que como estábamos diciendo ahorita que de pronto no vamos a buscar de pronto alguna cosa para colocarle al paciente y que no lo encontremos. Exacto. Dime, César, que levantaste la mano también. Buenas noches, profe. Buenas noches. Una responsabilidad antes del traslado debe ser, digamos, verificar la remisión, la documentación del traslado, para dónde va, qué es lo que tiene el paciente. Exacto. Entonces, una de las responsabilidades que nosotros como talento humano en salud debemos tener presentes antes del traslado es precisamente eso, tener seguridad de que toda la documentación que yo debo llevar para ese traslado está. Segundo, verificar el estado de salud actual del paciente, es decir, verificar que ese paciente está en condiciones estables para realizar ese traslado, ¿sí? Pero antes de verificar el estado de salud del paciente, yo tengo que verificar que el equipo que yo voy a utilizar durante ese proceso de traslado, es decir, lo que yo encuentre dentro de la ambulancia, esté en óptimas condiciones, ¿sí? Eso es muy importante antes del traslado, ¿listo? Y nosotros como talento humano en salud debemos estar pendientes de ese tipo de cosas para evitar o disminuir riesgos de alguna manera. Ahora, durante el traslado, ¿cuáles creen ustedes que son las responsabilidades del talento humano de salud durante el traslado? A ver, Pablo, que lo dejé ahí con la mano levantadita. Dime, Pablo. Profe, yo diría que antes, de pronto en la anterior, ¿Sí? hay que dejar claro también que en la evolución de la medicina, el paciente no va al especialista, sino que es el especialista el que debe ir al paciente. Por lo tanto, la primera responsabilidad que hay es garantizar que efectivamente el paciente necesite ser trasladado a otro sitio para poder que le brinden la atención que él requiere. Ya durante el traslado, vienen unas responsabilidades, por ejemplo, las velocidades a utilizar en el camino, la suficiencia de insumos, como o sea, garantizar que lo que podamos necesitar en el camino lo vayamos a tener. Y son cosas que son tan complejas como, por ejemplo, el hecho de si el conductor está disponible o no está disponible. Y me explico. En muchos municipios, en muchos pueblitos, tienen ambulancia, pero tienen un conductor que trabaja de día y trabaja a disponibilidad por la noche. Entonces, a ver si el conductor que va a salir ahí ha dormido lo suficiente y está en condiciones para salir a carretera, por ejemplo. Exacto. Y miren que eso es algo que se puede detectar o una responsabilidad que se puede detectar antes, ¿no? Verificar Claro, que y hay aspectos también complejos como, por ejemplo, si la ambulancia tiene el chip o no lo tiene para poder pasar por el peaje. Exacto. Y si no lo tiene, si van con el viático para poder pagar el paso por ese lugar.
Exacto, mira que son cosas que de alguna manera uno dice, bueno, no depende directamente del talento humano de salud, pero debe realizarse, ¿sí? Todo el equipo, recordemos que este proceso no es solamente el talento humano de salud, es todo el equipo que conlleva la realización de ese traslado. Dime, Fabián. Mm, Pues bueno, rápidamente el antes, digamos yo que el tema del preoperacional de los vehículos, el tema de la inspección de pues, el personal que va a hacer el traslado, sea auxiliar o tecnólogo en atención hospitalaria, que cuente con los recursos necesarios. Si es una remisión ya de IPS a IPS, obviamente ya está la orden de la misma y por ende va al resumen del paciente. La preparación como tal de los insumos y los equipos que se deben llevar en pues para dicho traslado. Aparte de la documentación, tener claro para dónde va a ir trasladado el paciente, historia clínica y demás. Durante el traslado, la evolución, cómo le entregan a uno el paciente y la evolución del paciente durante el traslado hasta su destino final. Y muchas veces, muchas personas eh, caen en el error de que solo se confían en lo que les dicen cuando le entregan el paciente y no leen la historia clínica que llevan durante todo el trayecto. Entonces, informarse muy bien durante ese traslado, patologías o demás, para saber cómo responder o cómo preparar su equipo, sea auxiliar, médico, operador del vehículo o solo sea auxiliar y operador, eh, cómo responder a dicha emergencia. Entonces diría yo que pues ahí en esas dos. Exacto. Miren que es muy Profe, importante. Señor, dime, Pablo. le voy a colocar otra más chévere todavía. Dime. Así como al paciente, hay que prepararlo para la cirugía y le dicen, no puede consumir líquidos 8 horas antes, no puede consumir sólidos mínimo tanto tiempo antes. En el transporte también, porque un paciente que haya comido antes del transporte, fijo, se le marea a uno, vómito, materia fecal, orina, y eso en una ambulancia es el mayor embale que puede tener uno. Miren que ahora que Pablo lo dijo, en algún momento en pandemia, como en pandemia cualquier fiebre era COVID, yo recuerdo que en algún momento en pandemia yo tuve que estar hospitalizada porque una fiebre, resulta que era pues algo renal, una infección urinaria, pero como todo en ese momento el que llegaba con fiebre decían era COVID, y recuerdo que yo estaba en un pueblo, en un municipio que necesitaba ser trasladada a una institución de mayor complejidad y me trasladaron en ambulancia del pueblo acá a Bucaramanga. Y cuando me trasladaron, oh sorpresa, que el auxiliar de enfermería que iba conmigo terminó más enfermo que yo. Yo lo miraba y yo decía, Dios mío, la paciente va acostada, quieta, porque yo no me podía ni mover. Imagínense las curvas, los que conocen de pronto por acá por Santander, las curvas de Pescadero, que es puras curvas así circulares, y el muchacho vomite y vomite todo el camino en auxiliar de enfermería. ¿Sí? Entonces son cosas que uno dice, pueden llegar a suceder, pero se pueden prevenir, prever, es decir, antes de, ¿sí? Y durante también, durante el proceso de traslado. Y después, pues es importante tener presente que dentro del rol o las responsabilidades del talento humano, no solamente entregar de forma clara y segura a este paciente, sino escribir o registrar en la historia del paciente cómo se deja ese paciente en el lugar donde finalmente llegó. Y la persona que lo recibe, lo decían nuestros compañeros, no solamente es decir, ah, bueno, ya me lo entregó así, me lo dijo y ya, no lo revisa, no, revisar a ese paciente e identificar y detectar que verídicamente se encuentre como me lo están refiriendo de forma verbal. ¿Listo? Para que de alguna manera, tanto la persona que lo entrega como la que lo recibe, haya seguridad y haya una comunicación efectiva de que realmente el paciente quedó en óptimas condiciones en su lugar donde finalmente llegó. ¿Listo? Tener súper presente eso. Dentro de las estrategias o de las actividades de alguna manera que se deben o que se pueden instaurar dentro de las instituciones
o dentro del proceso de traslado, dicen, son estas. Vamos a hablar un poquito de estas brevemente. Y dice, algunas estrategias eficaces que se pueden intervenir o identificar para prevenir eventos adversos durante el traslado, ¿cuáles serían? Pero antes de hablar de ellas, yo quisiera preguntar, ¿qué creen ustedes que nosotros como talento humano de salud podemos llegar a instaurar en un proceso de traslado y decir, hombre, si nosotros instauramos eso, muy seguramente vamos a disminuir el riesgo durante el proceso de traslado? ¿Qué actividad podríamos nosotros como talento humano en salud instaurar en este proceso de traslado y disminuir un poco el riesgo o cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar? ¿Quién me dice alguno? Un ejemplo. ¿Nada? ¿Ninguno? Bueno, pues yo les cuento entonces. Entonces, dentro de las estrategias muy eficaces que ya están implementadas, muchas de ellas durante el proceso de traslado, están, por ejemplo, el uso de listas de verificación, ¿sí? Chulear, hay listas de verificación donde dice, por ejemplo, lista de verificación o checklist de cómo es un traslado seguro. Y entonces dice, historia clínica completa, documentación del paciente, estado estable del paciente, y uno va chuleando, ¿sí? De acuerdo a lo que usted va identificando en esta checklist de cómo es un traslado seguro del paciente, pues de esa manera hay, valga la redundancia, seguridad de que ese paciente va a ser tratado de manera adecuada. Entonces, esa puede ser una estrategia eficaz que se puede llegar o que se implementa dentro de un traslado seguro del paciente. ¿Listo? Otra estrategia puede ser protocolos o adherencias a los protocolos institucionales, el cumplimiento estricto de las guías de la práctica clínicas actualizadas. Es decir, tener la seguridad de que la persona que va dentro o durante este traslado sepa el manejo de una emergencia, sepa qué hacer ante un evento que se pueda llegar a presentar durante este proceso de traslado. Y miren que es muy importante tener presente que dentro de estas estrategias, por ejemplo, también se pueden implementar antes del traslado. Lo que hablaba Pablo, por ejemplo, de la ambulancia que de pronto se quede sin gasolina y que haya cambiado de ruta y demás. Entonces, dentro de ese proceso, antes de, también se pueden llegar a implementar esas estrategias, la verificación continua, que se supone que lo hacen, pero puede que no en algunos lugares, la verificación continua del medio de transporte de las ambulancias, verificar que cuenten con todos los equipos, llenar la checklist, de que cuenten realmente con todos los equipos necesarios para el traslado de un paciente de acuerdo a su estado de salud, ¿sí? Otra estrategia puede ser la comunicación clara y estandarizada, ¿sí? Utilizar esas metodologías, esos métodos en los cuales uno esté seguro de que realmente se hizo una entrega adecuada y completa de ese paciente, ¿sí? Que en todo momento hubo una comunicación abierta con la otra persona que me está recibiendo y yo estar segura de que le entregué lo que debía entregarle y cómo debía entregarle a ese paciente. ¿Listo? Dime, Pablo. Ahí hay otra cosa que tú acabas de meter el dedo en la en la llaga, y es que todo el personal de salud es especialista en tirar la piedra y esconder la mano. Entregué el paciente de una forma y resulta que luego le aparece cualquier cosa al paciente y quien recibió dijo, no, ese llegó así. Miren lo Entonces, importante. si no queda claro en el documento de entrega del paciente, en la epicrisis, cómo salió del hospital, cómo evolucionó en el camino y cómo me lo recibieron y que le firmen a uno el documento donde diga cómo le recibieron el paciente, eso después es para problemas. Y lo digo porque me ha pasado N cantidad de veces. Que uno llega con un paciente y resulta que en la sala de urgencias lo dejan a grabar, ejemplo, con fracturas. Y entonces dicen, no, ese paciente lo manejaron mal en la ambulancia. Y pum, usted responderá ilegalmente por un mal procedimiento. Y resulta que fue directamente allá.
Ahora, Exacto. también están los vicios que tiene uno en las ambulancias. Y es que un paciente, por ejemplo, se le murió en la ambulancia, pero resulta que son tan aviones que entran haciéndose los que están haciéndole reanimación al paciente para que quede como si el paciente no se murió en la ambulancia, sino que se murió en la sala de urgencias. Entonces, cuando no están en un triage adecuado, pues el uno se quita el problema de encima y el otro se embala. Pero ya son mañas, ¿no? Que tienen ahí durante el proceso. Pero miren que lo que dice Pablo es muy cierto. A ver, es importante tener presente dentro de esta estrategia de tener una comunicación clara con la persona que le entregamos al paciente y es dejar constancia escrita, no solamente decirlo, sino constancia escrita de cómo yo entregué a ese paciente. Por eso es que cuando se hacen entregas de los traslados, por ejemplo, si son trasladados por enfermería o por el médico, se debe hacer su anotación, su nota de enfermería, su nota médica, donde especifique claramente se entregó al paciente Pepito Pérez de tal y tal manera. Y la persona que lo recibe, después de recibirlo de forma verbal, observar a ese paciente y valorarlo, debe registrar cómo lo recibí yo después de que mi compañero me lo acabó de entregar. ¿Sí? Y se supone que se debe coincidir porque no ha habido ninguna alteración durante el proceso. Incluso si le aplicaron medicamentos para que el que lo recibe no le vaya a dar una sobredosis. Exacto. Todo eso hace parte de un traslado seguro, ¿sí? Entregar completa la información, decir y especificar, bueno, entrego al paciente Pepito Pérez de tantos años, de tanta edad, que tiene tal diagnóstico, tal tratamiento instaurado, que durante el traslado que veníamos de ciudad a ciudad, le administramos tal y tal medicamento, que tiene pendiente tal cosa, que viene a tal procedimiento, ¿sí? Ser muy específico en lo que se está entregando. Y dentro de eso, especificar también si el paciente dentro de su estado de salud tiene alguna lesión. El paciente viene con una úlcera de estadio tal en tal lugar, ¿sí? O sea, ser muy específico en todo lo que se entregue para que haya de alguna manera claridad. ¿Listo? Ya para terminar, entonces es importante tener presente que la prevención de alguna manera de cualquier evento adverso durante el traslado empieza desde la planificación y lo hablamos durante toda la noche, ¿sí? Si yo planifico antes de trasladar a este paciente adecuadamente cómo hacerlo, voy a disminuir los riesgos. Entonces dice, un traslado seguro garantiza la continuidad y salva vidas en el paciente. El éxito del traslado no es solo el destino, sino la seguridad mantenida durante todo el trayecto. Entonces, espero que el día de hoy les haya quedado una semillita clara de que durante todo el proceso de traslado de un paciente también es muy importante la seguridad del paciente y la planificación adecuada de este proceso. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Espero que les haya gustado la masterclass del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente. Buenas noches, que descansen. Gracias a los chicos que participan. Sigan así participando. Me gusta mucho que me cuenten esas experiencias que ustedes han tenido durante su proceso laboral y demás. Profe, muchas gracias. Dios me los bendiga. No los escuché porque hablaron al tiempo. No supe qué dijeron. Profe, que feliz noche. Bueno, feliz noche. Que descansen, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe, por sus conocimientos. Muy amables, que descansen. Bueno, hasta luego. Lo mismo a todos los compañeros.